Se gestaba una nueva literatura que triunfa en los primeros lustros del siglo XX. Modernismo y 98 son en realidad las dos caras de una misma ruptura, manifestaciones hispánicas de una crisis universal. En el capítulo anterior habíamos visto el modernismo y este lo dedicaremos a la generación del 98. Yo soy Catalina Montero y este es el canal de Clases de Lengua y Literatura Española. No te vayas, empezamos. Fue Azorín quien propuso tal denominación en unos artículos de 1913. Según él, integraban la generación del 98 autores como Unamuno, Maeztu, Valle Inclán, Benavente, Rubén Darío y sin embargo no cita Machado. Esta nómina sorprenderá a quienes estén acostumbrados al repetido deslinde entre modernistas y 98istas. Sin embargo, ha de advertirse que según Azorín, los rasgos que permiten agrupar a tales autores son no solo un espíritu de protesta, sino también un profundo amor al arte y entre las influencias señala las del parnasianismo y simbolismo. Queda claro, pues, que tal generación no es para Azorín algo deslindado del modernismo ni opuesto a él. Pedro Salinas, en un ensayo de 1935, aplica al 98 el concepto de generación literaria, que establece unos requisitos generacionales. Veamos cuáles son y en qué medida se cumplen en este caso. Encontramos que se da un nacimiento, ¿no?, en pocos años distante. En efecto, 11 años separan al más viejo del más joven. Unamuno nace en 1864 y Antonio Machado en 1875. Pero en la misma zona de fechas nace Rubén Darío, Manuel Machado, Jacinto Benavente, etc. Existe una formación intelectual semejante. A primera vista parece que no haya tal semejanza y Salinas señala que su coincidencia es el autodidactismo, pero es una semejanza y si no fueron también autodidactos, muchos modernistas veremos que es porque se da también las relaciones personales. Luego veremos la intimidad que unió a Baroja, a Azorín y Maeztu y sus contactos con Unamuno y Valle, ya que coincidieron en las mismas tertulias, en las mismas revistas, pero también coincidieron en ellas con modernistas notorios. La participación en actos colectivos que son propios se citan como significativos. Entre otros encontramos, por ejemplo, en 1911 un viaje a Toledo o un homenaje a Larra en 1902 o el homenaje a Baroja por la publicación de Camino de la Perfección en 1905 y la protesta por la concesión del premio Nobel a Echegaray, símbolo de una España pasada. El acontecimiento generacional que aúna sus voluntades fue el desastre del 98, fecha que les dio nombre, pero también algunos modernistas en España y en América, con Rubén Darío a la cabeza, había denunciado esta gravedad del acontecimiento. Encontramos la presencia de un guía, es otro requisito difícil de comprobar, así lo reconoce Salinas, pero piensa que tal papel lo pudo desempeñar en la distancia Nietzsche. Sabemos que tal vez fue mayor el influjo de Schopenhauer y otros también pueden asignarse el papel de guía, ¿no? Unamuno y todos respetaron su postura singular que les impidió hacer de elemento aglutinante. Incluso este guardó ciertas distancias. Encontramos un lenguaje generacional. Son evidentes las novedades estilísticas que los distancian de la generación anterior. Salinas precisa que el modernismo no es otra cosa generacional del 98 y es obvio que tal afirmación no lleva a deslindar las dos supuestas tendencias. Por lo demás, los estilos son tan personales que lo único común que se encontrará en ellos es el lenguaje precedente.
El anquilosamiento de la generación anterior parece evidente, ya que Campoamor y Clarín muerden en 1901. Nada decisivo, ya aportan Valera, Galdós y están casi todos en contra de ellos, ¿no? Que mostraron su despego por estos autores. En suma, estos 8 requisitos están muy lejos de cumplirse en bloque con los llamados 98istas. ¿Debemos seguir considerándolo entonces un grupo opuesto al de los modernistas? Salinas, que así lo pensaba, matizaría más tarde su postura y estaría un poco en contra, aunque esta postura prevalecería durante muchos años. La crítica más reciente se divide en dos sectores: quienes rechazan la existencia de una generación del 98 opuesta al modernismo y quienes la admiten, aunque a veces con matizaciones más profundas. Entre los primeros destacaría a Ricardo Gullón. La juventud del 98. Tenemos que hablar que hay un espíritu de protesta, ¿no? De rebeldía que animaba a la juventud de 1898. Así evocaba Zorín en 1913 los comienzos de su generación. Hoy sabemos que tales comienzos eran marcados por concretas doctrinas revolucionarias. Por ejemplo, Unamuno, Miguel de Unamuno, pertenece durante varios años al PSOE, entonces marxista, y escribe en revistas subversivas. Ramiro de Maeztu comparte los anhelos socialistas y expone sus ideas revolucionarias hacia otra España. José Martínez Ruiz, antes de firmar a Zorín, se declaraba anarquista ideario, que propagó en explosivos folletos su ideología. Pío Baroja también sentía simpatías por el anarquismo, aunque no adoptará una postura tan activa como las anteriores. Estos 4 autores tenemos que decir que coinciden en profesar ideas muy avanzadas, ¿no? y que son a su vez consideradas como una crisis de la conciencia pequeño burguesa, ¿no? y que proceden de las clases medias. Hasta aquí nada hemos dicho sobre Valle y Machado, porque por entonces, en 1900, Valle solo había publicado algunos cuentos modernistas y profesa ya ideas en ellas tradicionalistas. Y en cuanto a Machado, se dará a conocer en 1903 con un libro de poesía intimista, Soledades, donde sus ideas liberales progresistas no pasan todavía, ¿no? a la historia, ¿no? La evolución posterior de ambos era muy distinta a la de los otros. El grupo de los tres constituye un episodio de interés dentro de la evolución de los 98istas y lo componen Baroja, Zorín y Maeztu, amigos que forman artículo con este seudónimo de los tres. En 1901 publican un manifiesto con el deseo de cooperar, ¿no? a la generación de un nuevo estado social en España. Diagnostican la descomposición del ambiente espiritual, el hundimiento de las certezas, la bancarrota de los dogmas, y frente a ello ven en los jóvenes un ideal vago pero disperso. La cuestión es encontrar algo que canalice esa fuerza, ¿no? Y para ello, según los tres, de nada sirve ni el dogma religioso que sienten ni unos ni otros, ni el doctrinismo republicano socialista, ni siquiera un ideal demócrata. Solo la ciencia social, afirman, puede dar un cauce al deseo, ¿no? Que puede ser mejor o puede mejorar la vida de los miserables. Saltemos a 1910. En tal fecha señala Zorín que cada autor se ha creado ya una fuerte personalidad y añade sus orientaciones, sus ideas políticas, sus sentimientos estéticos, y son ahora en ellos todos muy diversos de lo que eran entonces, ¿no? Lo que conservan es la lucha por algo que no es material, es decir, bajo un anhelo idealista. Pasado este radicalismo juvenil, se configura lo que tradicionalmente se ha considerado la mentalidad del 98,
y que corresponde a la madurez de los autores junto a sus diferencias. También pueden señalarse rasgos comunes, ante todo el idealismo al que acompañan los siguientes rasgos. Se intensifica el entroque con las corrientes irracionalistas europeas, Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, que en relación con ellos puede hablarse de neorromanticismo. Así Azorín destacaba el idealismo romántico de sus compañeros y como románticos se definieron Baroja o Unamuno. En segundo lugar, adquiere una especial relevancia, ¿no?, las preocupaciones existenciales y religiosas, los interrogantes sobre el sentido de la vida, el destino del hombre, etc. El tema de España se enfoca con tintes subjetivos. Esto quiere decir que se proyectan sobre la realidad española los anhelos y las angustias íntimas. El subjetivismo caracteriza tanto la exaltación redentora de Unamuno como la visión impresionista de Azorín o el escepticismo de Baroja. Lo dicho hasta ahora nos lleva a delimitar lo que puede considerarse grupo del 98. Lo compondrían en principio Baroja, Azorín y Maeztu. Los tres unidos entre sí por las juveniles afinidades que hemos visto y no por pocos aspectos. Pero, sin embargo, cabe agregar un punto muy discutible, y es agregar a esa nómina a Machado y Valle Inclán sin negar las afinidades temáticas entre unos y otros. Los 98istas contribuyeron poderosamente a la renovación literaria de principio de siglo, como los modernistas repudiaron la retórica o el prosaísmo de la generación anterior, retrocediendo en el tiempo. Reveladora también es la especial relevancia que sintieron por alguno de los clásicos, como Fray Luis de León, Francisco de Quevedo y sobre todo Cervantes, y su fervor por la literatura medieval, en particular por el poema del Mío Cid, Berceo, el Arcipreste de Hita, Jorge Manrique, etc. Tales preferencias explican sus novedades estilísticas, ¿no? Subrayemos algunas orientaciones peculiares. Azorín, por ejemplo, afirmaba que si una obra será tanto mejor cuanto menos y más elegante, las palabras que haga brotar más ideas, ¿no? Y Unamuno exhorta así que tengamos primero que decir algo fuerte y jugoso y luego del fondo brotará con ello el sentido de la sobriedad, ¿no?, el sentido de las ideas. Entonces hay en efecto en estos autores una voluntad de antirretórica, ¿no?, y ello va acompañado de un exigente cuidado del estilo. Entonces tendremos que decir que la antirretórica y el cuidado será el estilo predominante de la generación o grupo del 98. También otra particularidad es el rasgo común en el gusto por las palabras tradicionales y terruñeras, como decía Unamuno, ¿no? Entonces, Azorín en este caso habló del deber de ensanchar el idioma y todos ellos ampliaron este caudal léxico bebiendo del habla de los pueblos o de las fuentes clásicas. Y en otro plano, destacaremos que el citado subjetivismo se convierte a sí mismo en un rasgo esencial de la estética del 98. De ahí el lirismo que impregna tantas páginas desvelan el sentir personal de los autores. Y señalaremos al final las innovaciones en los géneros literarios. Ante todo, en el 98 se configura el ensayo moderno con su flexibilidad para recoger el pensamiento, las reflexiones culturales, la visión lírica del paisaje, la intimidad, etc. Y profundas novedades observaremos también en la novela. Menor éxito, sin embargo, tuvieron los intentos renovadores en el teatro, aparte siempre de la obra de Valle Inclán. En suma, diremos que la renovación estética del 98 es tal en sus logros literarios que no en vano la crítica ha abierto con ellos y con los modernistas la edad de plata de nuestra literatura española.
Y hasta aquí el breve resumen sobre la generación del 98. Os animo a que veáis el vídeo de los modernistas y el contexto histórico-social del siglo XX. Espero vuestros likes, que os suscribáis a mi canal si no lo habéis hecho todavía y nos vemos en la siguiente entrega. Muchas gracias.